Muchísimas gracias por la amable invitación. Ustedes de FOCAT, un cordial saludo a cada uno de ustedes que se han dado el tiempo, se permiten estos pequeños minutos para compartir, reflexionar lo que tenga que ver principalmente con el proceso de alimentos y también de manera, pues, a modo de contexto, lo que tenga que ver con el tema de violencia familiar, un asunto, o en todo caso, ambos asuntos que importan en gran medida con nuestro Estado, con nuestra sociedad y del cual participamos no únicamente en calidad de abogados, también participamos en una posición de estudiante de derecho, de ciudadanos, y claro, y por qué no con algunos tipos de problemas, inclusive personales, dentro de este proceso tan especial y que también uno de los procesos, me refiero al proceso de alimentos que abundan de carga procesal en los juzgados de paz o mixtos en el país. Les agradezco muchísimo por la invitación, les agradezco bastante por este tiempo que se puedan conceder a escucharme algunas ideas relacionadas a este aspecto y espero retribuirles de la mejor manera posible. Me van a permitir compartir las siguientes slides o en todo caso las PPTs o diapositivas a fin de utilizar algunos diagramas que resultarían importantes para entender algunas ideas, matrices fundamentales a razón de estas dos categorías digamos, importantes, transversales en todo lo que tenga que ver la sociedad. Violencia familiar y el tema de pensión de alimentos. Respecto a la pensión de alimentos o al proceso de alimentos, lo vamos a estudiar en unos minutos, cuáles son de pronto las innovaciones que trae consigo la nueva ley en modificación de este proceso de alimentos. Claro que está que vamos a destacar en gran medida cuáles son las modificaciones, ¿no? Un poquito explicar en realidad lo que de pronto conocemos mucho del proceso de alimentos en sí como un tema tradicional, en el tema de la interposición de la demanda, quién interpone, de pronto el interés para obrar, la legitimidad, etcétera, etcétera. Eso no tanto, sino más bien alcanzarles algunos puntos, por decirlo así, innovativos que tienen que ver con el proceso de alimentos. Antes de llegar a este punto, permítame iniciar con este acápite que tiene que ver con violencia familiar. La violencia familiar en realidad tiene una consumación o una exigencia propiamente al Estado constitucional, o en todo caso, preguntémonos si la violencia familiar tiene una exigencia en el marco del Estado constitucional para su lucha contra la violencia, si de pronto tiene una exigencia al Estado constitucional a nivel presupuestario, si tiene una exigencia al Estado constitucional a nivel de crear nuevas instituciones, como por ejemplo los centros de emergencia mujer, el tema de presupuesto en el tema de las comisarías, ¿no? Las políticas que se generan educacionales a nivel institucional para luchar contra la violencia familiar. Estas preguntas se plantean inicialmente en esta materia porque resulta muy importante de que la violencia familiar no es un problema privado, sino es un problema público. Y al ser un problema público, atañe o exige al Estado constitucional que realice todos sus esfuerzos necesarios para que se consolide un correcto encaminamiento, una correcta solución cuando hablamos, cuando procuramos solucionar un asunto de violencia familiar. Pero asimismo, cuando platicamos de violencia familiar vinculada al Estado constitucional, hay que reconocer que no es una categoría aislada, que no es una categoría civil únicamente, o que es una categoría estrictamente de familia, sino es una categoría de rango constitucional. La violencia familiar de por sí tiene una exigencia que demanda al Estado a través de sus instituciones, a través del presupuesto económico, a través de la normativa procesal e inclusive directrices, ¿no? Directrices como normativa específica abocadas por cada institución. Me refiero de pronto a una empresa privada, a las entidades del Estado, a la universidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que la violencia familiar es un asunto público, nos compete a todos, sí, ¿no? Como diría Fyodor Dostoyevsky,
Aquí somos responsables o culpables todos por todo. Y es cierto, aquí en un asunto de violencia familiar no es que se trate de una sola persona en calidad de víctima, sino más bien es pensar qué mecanismos de solución podemos generar a través de entender por este asunto de violencia familiar que es un asunto público, que no es un asunto privado, que no es un asunto del cual la autoridad administrativa o judicial tendría que generar algún tipo de criterio discriminatorio. Esto lo comento y un poquito adelantando, sucedía en alguna jurisprudencia que se denunciaba propiamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también lo abordó en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados a la discriminación autoritativa. Es decir, yo como varón, si interponía o en todo caso me acercaba a algún centro policial, por ejemplo, para colocar algún tipo de denuncia, la autoridad policial sencillamente valoraba que mi comportamiento, y permítanme utilizar esta palabra vulgar, marica, es decir, un varón era marica en la medida que colocaba una denuncia, colocando en evidencia algún tipo de violencia que se haya generado contra este. Esta es una situación que no únicamente se ha notado en un estado, sino en varios estados de América Latina. Y esto se ha recogido en opiniones consultivas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí, porque la idea es reconocer que la violencia familiar se guía o se presupone a razón de un principio, que es el principio de igualdad y no discriminación. Y sobre esto, pues tienen un caso muy emblemático al día de hoy que sigue todavía en su curso, como es el caso de Johnny Depp, ¿no? Y Amber. Sobre este caso, pues podemos evidenciar varios aspectos, pero solamente algunos lo vamos a mencionar para que no nos desviemos del tema que nos aboca el día de hoy, violencia familiar y proceso de alimentos. Respecto a esto último, reitero, vamos a enfocar cuáles son las precisiones innovativas que trae consigo la nueva ley en materia de proceso de alimentos. El caso de Johnny Depp y Amber trae consigo varias lecciones, ¿no? O en todo caso, varias cuestiones interesantes que pudiéramos discutir o en todo caso reflexionar, ¿no? Por ejemplo, el tema probatorio, ¿no? El tema probatorio es uno de los elementos que flaquea muchísimo en nuestro país en materia de otorgar medidas de protección, por ejemplo, en casos de violencia familiar. Nosotros, en el caso peruano, tenemos una deficiencia, y hay que reconocerla así como deficiencia, no un error perenne, sino más bien es una deficiencia que seguramente vamos a ir mejorando a través de la exigencia de ustedes, nosotros como colegas, quizás eh, también a través de la doctrina, de las teorías, es de que para otorgar una medida de protección mínimamente tiene que existir un razonamiento probatorio mínimo, ¿no? No podemos abocarnos, y de pronto litía en este campo, siempre nos hemos topado, o en todo caso mayoritariamente nos hemos topado con resoluciones donde se fundamenta a razón de una constancia policial o en todo caso a razón de una ficha técnica que se llama ficha de valoración de riesgo que alcanza propiamente el tema de la centro de emergencia mujer, ¿no? Entonces, esos dos criterios de alguna otra manera vendrían a ser los determinantes para otorgar en la mayoría de los casos una medida de protección. Y ojo que estamos hablando de medidas de protección, no únicamente las explícitas, las que están en la ley propiamente especial, sino también que la misma ley regula la que pudiese entender el juez para otorgar la medida de protección necesaria. Es decir, queda discrecionalidad del juez colocar una medida de protección la que sea idónea, adecuada para dicho hecho denunciado de violencia. Esto último que acabo de indicar sobre el tema de la idoneidad, sobre el tema de la razonabilidad, el tema de la discrecionalidad que tiene un juez, ustedes verían cuán importante resultaría de que si en estas medidas de protección se analizara mínimamente este método de la proporcionalidad, o también conocido como la ponderación. ¿Por qué?
¿En qué me ayuda a mí tener un razonamiento constitucional ponderativo en otorgar una medida de protección? En varias cosas, ¿cierto? Si recordamos cuáles son los criterios del razonamiento ponderativo proporcional, primero, de que la medida sea idónea. Segundo, de que sea necesaria. Y tercero, que sea estrictamente proporcional. ¿Se podría aplicar en este caso para otorgar una medida de protección? ¿Sí o no? Sí. Y con mayor razón, porque yo como juez, ¿no? Como juez voy a estar en la obligación motivacional, es decir, en el deber de motivar si la medida de protección que estoy colocando para dicho hecho de violencia que se está denunciando o que está en mi juzgado, ¿es idónea? ¿Realmente es la idónea esta medida de protección? Segundo, cuestionarme si esta medida de protección resulta necesaria para este caso, porque recuerden que la medida de protección lo que busca entre los diversos fines es de alguna otra manera perseguir el fin ulterior de aminorar los impactos de la violencia o romper la cadena de violencia. Y finalmente, el tema de la proporcionalidad. No me dejarán mentir que hay algunas resoluciones que se exceden en la potestad discrecional. Y no lo digo quizás en un sentido irresponsable o únicamente que quede en la forma lírica del Poder Judicial o entre nosotros, sino más bien lo preciso o indico, comunico, de que hay un exceso de discrecionalidad en tanto la no fundamentación, porque en algunos casos puede resultar que esté debidamente otorgada una medida de protección, por ejemplo, la medida de protección de alejamiento del hogar, ¿no? Que es una de las medidas un poquito de las más fuertes o extremas que existen en nuestro ordenamiento o en la discreción de un juez, pero esa medida no es únicamente una implicancia de analizarlo a razón de un hecho de violencia, ¿no? Sino también hay que valorar patria potestad, ¿no? El tema del hogar, de la casa, de la vivienda familiar, entre otras cosas. Si se dan cuenta, esos aspectos tienen que de alguna otra manera valorarse, motivarse, razonarse en una medida de protección. Segundo, tercero, ¿qué también podemos observar del caso Johnny Depp y Amber, trayéndolo para el caso peruano? Lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Y lo que técnicamente se llamaría una discriminación estructural, ¿sí? La discriminación estructural se refiere cuando una autoridad estatal, sea judicial o administrativa, discrimina algún tipo de denuncia a razón del sexo, ¿no? En este caso, lo que deberíamos reparar a razón de este caso mediático es de que tanto la violencia puede ser proporcionada desde una posición de un varón como también de una mujer. Y el tratamiento procesal se tiene que dar justamente en ese punto medio, ¿no? De una igualdad procesal, pero también material, ofreciendo o permitiendo los alcances necesarios que tengan que ver con los mecanismos procesales, la defensa, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, creo que con esos tres aspectos podríamos situar correctamente lo que tenga que ver con el tema de violencia familiar. Pero, ¿qué más podemos ahondar a razón de este tema de violencia familiar? Miren ustedes, hay un asunto de que cuando hablamos de violencia, muchas veces siempre hemos pensado de que se refiere a un asunto únicamente de género, ¿no? De una situación exclusiva del género. Y en gran medida resultaría cierto en tanto y en cuanto entendamos que la violencia de género busca en ambos estamentos, hombre, mujer, varón o mujer, un principio de igualdad, ¿no? Un principio de igualdad, o en todo caso, la denuncia, el tema irrestricto, o en todo caso, el tema de realizar las acciones correspondientes ante la autoridad sin temor alguno, ¿no? Porque este asunto de la violencia en sus diversas formas no se puede abrazar, ¿no? Es decir, no podemos de alguna otra manera eh, permitir o ser tolerantes frente a actos de violencia.
La idea de una perspectiva o un enfoque de género busca necesariamente que el estamento jurídico, como también los operadores del derecho, los operadores que forman parte del sistema administrativo, jurisdiccional, reconozcan que son normas no únicamente de calidad civil, es decir, de una especificidad civil, sino también de rango constitucional, pero también de rango internacional. Como ustedes ven, en el texto indica sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es una norma jus cogen, ¿no? Una norma que se regula, una norma que importa el derecho internacional y que lo tiene a bien recoger el artículo 53 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados de 1969. Uno, esto en el caso peruano ha sido evaluado o en todo caso ha tenido una evolución interesante en el caso peruano a razón del Tribunal Constitucional, que por cierto ya juramentaron los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional el día de ayer. En realidad sí, ¿no? En realidad sí, y ahí tienen un caso, el caso de los oficiales de la Policía Nacional del Perú, el tema de la cadete que fue expulsada, el expediente 1406-2013, proceso de amparo. ¿Qué tiene que ver este asunto? ¿Por qué citarlo? Porque en realidad el caso cadete eh, lo que trae consigo es que el Tribunal Constitucional venga a razonar sobre lo que tenga que ver con el libre desarrollo de la personalidad, el tema de la perspectiva de género analizado propiamente desde una posición institucional. Y esto hay que reconocerlo muy bien, ¿no? Porque una cosa es reconocer la perspectiva de género desde un enfoque, pues, estrictamente ideológico o quizás estrictamente académico conforme al tema de la evolución de esta perspectiva. Y otro asunto tiene que ver cuando nosotros hablamos de perspectiva de género desde una posición tan importante como es el Tribunal Constitucional peruano. Ustedes también pueden observar en esta lámina de que el tema de la violencia, cuando nosotros graficamos o en todo caso hacemos hincapié en que se desarrolle o se entienda la problemática a razón de un principio de igualdad y no discriminación, es reconocer que la postura o el desarrollo de la violencia tiene expresiones que no necesariamente tienen que ser exteriorizadas. Si ustedes han visto, por ejemplo, la serie de Luis Miguel, hay varias cosas que uno puede rescatar de lo que tenga que ver para el tema de violencia, ¿no? ¿Por qué? Ahí ustedes podrán observar, por ejemplo, el tema de una violencia invisible, claro que sí, porque recuérdese que dentro de los tipos de violencia que se tiene al día de hoy, es un asunto de violencia económica, un asunto de violencia a la cual se condiciona económicamente a la otra persona para tolerar o soportar determinadas actitudes violentas. ¿Existe en por ejemplo, en esta serie de Luis Miguel? Sí. ¿Existe en nuestra realidad? También, ¿no? El tema de la violencia estructural, que hace un momento les he ejemplificado un poco, ¿existe en nuestro país? También existe. ¿Y a qué más podemos hacer hincapié con este triángulo de Galtung? En que en realidad la violencia se puede presentar de manera invisible como también directa. Recuérdese de que una violencia invisible de pronto sea la más gravosa que existe en una sociedad, hablando de Latinoamérica, ¿no? Porque por ejemplo, los registros que nosotros tenemos al día de hoy respecto al tema de los muertos por el tema de violencia, son básicamente las personas de la cual se registra como algún tipo de, digamos, como consecución o como consecuencia de la muerte y producto de actos violentos, ¿cierto? Eso es lo que podemos observar, pero no encontramos una data de la cual responda a hechos de suicidio, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Hay un estudio de Argentina de la cual arroja que, digamos, una cantidad importante de los suicidios que suceden en las ciudades son la tolerancia afligida, ¿no? O en todo caso,
la tolerancia, uno que ya no logra soportar de tanta violencia generada, que la única solución o escapatoria al no encontrar una respuesta en la institución, encuentran una respuesta en el suicidio. Entonces, la violencia tiene esas dos panoramas que hay que reconocer. Una violencia directa, la cual podemos observar, el cual podemos atestiguar, pero también una violencia invisible, la cual tenemos que preocuparnos. Y en esto último es de lo que nosotros llamaríamos en alguna lámina posterior como el tema de micromachismos. Bien, ahí solamente esto lo dejo a modo de paréntesis a fin de que podamos desarrollarlo en las siguientes láminas. Bien, entonces, para resumir un poquito la idea de esta lámina. Dos clases de violencia que se pueden desarrollar en la sociedad, sí, violencia directa, es decir, violencia clarividente, de la cual podemos contrastar, evidenciar, y una violencia invisible, de la cual se genera en las sociedades de manera, pues, oculta, y la cual debería llamarnos nuestra atención, nuestra sensibilidad por estos aspectos. ¿Y qué más? Que el tema de la violencia no es únicamente pues el tema de la violencia física o psicológica. Hay varios tipos de violencia. Y las dos violencias de pronto que nos deberían generar un asunto de, digamos, de atención es esto, ¿no? La violencia económica que existen en muchos hogares y también la violencia estructural. Explicado esto, entraríamos a detallar en este aspecto que me resulta un asunto muy, muy interesante. Miren, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género en materia de violencia familiar, tenemos que reconocer lo siguiente, ¿no? El tema de las mujeres propiamente, el tema de las mujeres propiamente, no es la única población vulnerable, estimados y estimadas, ¿no? No es la única. Hay que reconocer o aprender o a recordar que la población vulnerable en el Perú se extiende un poco más de lo que sea únicamente mujer. Tenemos una mujer que de pronto está en una situación de discapacidad, por ejemplo, o una mujer que está en una condición de migrante, una mujer que está en condición de embarazo. Lo que acabo de mencionar son también tipos de vulneración, población vulnerable, claro que sí. El tema de la población vulnerable de adulto mayor, de niños adolescentes, migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario reconocer esto? Porque la situación que se vive a razón de la violencia es reconocer también actitudes y aptitudes para afrontar, ¿qué cosa? Un problema público. Yo no puedo afrontar un problema público si es que yo no reconozco las características del problema, ¿no? Tengo que reconocer qué características tiene el problema para saberlo abordar. Yo no puedo tratar de la misma manera a una mujer que es inmigrante que a una mujer embarazada. Imposible. Tengo que tener mecanismos adecuados de solución, tratamiento y sobre todo de control en la ejecución, en este caso de algún tipo de medida de protección. Entonces, primero, para que yo afronte un problema público, tengo que reconocer las características del problema. En este caso, en esta materia, lo que tenga que ver con poblaciones vulnerables. Segundo, cuando yo reconozco las categorías de un problema para afrontarlas, estas, tal cual en su dimensión, como un problema público, tengo la posibilidad de desarrollarlo como una política pública, claro que sí. Recuérdese que la política pública, a diferencia de la ley, atiende a objetivos públicos, valga la redundancia, objetivos estatales, objetivos que implican necesariamente una descentralización de esfuerzos, obviamente también de economía, para lograr determinados hechos o en todo caso determinadas soluciones se vayan concretizando en la sociedad. ¿Qué más? Cuando nosotros ya hemos afrontado o en todo caso observado el problema, sí, como un problema público y también deslizado ya en una política pública, tendremos en sí una gestión pública, ¿no? Una gestión pública. ¿Qué hacemos hablando de gestión pública en materia de violencia familiar? Una sencilla razón, estimados, porque
Si nosotros reconocemos que la violencia familiar es un problema público, ¿qué elementos o instrumentos de qué ciencia yo debería, digamos, aprender, sustraer, tomar de la gestión pública? ¿No? No hay otro modo. Y para aprender a gestionar públicamente mecanismos de solución frente a actos de violencia familiar, tengo que reconocer que necesito instrumentos, directrices, posibilidades de solución para afrontar y luchar correctamente contra la violencia. Esto lo que tenga que ver con la secuencia pública, ¿sí? La secuencia, luego colocar secuencia pública para afrontar la violencia familiar. ¿Qué más? ¿Cuál es la ideología pública para reivindicar derechos y promover deberes? Aquí hay un tema bien interesante. Ustedes ya lo pueden observar de pronto en la lámina, que hay tres hitos, por decirlo así. Un tema del feminismo, un tema de género y un asunto de perspectiva de género. Nos vamos a de pronto precisar dos cosas de esta línea ideológica. Cuando nosotros hablamos de una perspectiva de género o entendemos que tanto el sistema jurídico como el aspecto social, el Estado, la política, la sociedad tiene que tener una orientación adecuada para abordar problemas de violencia, ¿sí? Pasa necesariamente por reconocer dos situaciones. La primera es que nosotros tenemos derechos que cautelar como seres humanos, en este caso la integridad física y psicológica. Claro que sí, tenemos derechos de la cual se tienen que cautelar y por el cual nosotros presentamos algún tipo de denuncia. Pero también tenemos un deber, ¿no? También tenemos un deber de generar una sociedad, ¿no? O en todo caso, el deber de no permitir, ¿no? El deber de no permitir, o en todo caso, como se llamaría en las lecturas de género, de reeducar, ¿no? Reeducar en el aspecto de contraviolencia, ¿no? Es decir, yo no puedo tolerar acciones violentas, sean menores o mayores, sean quizás en cuestiones de broma o no, por el asunto de que esto se va consolidando en el tiempo, ¿no? Y esto ha pasado en varias situaciones, ¿no? Que a veces los casos judiciales se llegan a desnaturalizarse o archivarse, lamentablemente, porque en las declaraciones se evidencia que esos aspectos de violencia, supuestamente de violencia, son aquellos de las cuales fueron exteriorizadas a modo de pues, juegos de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existe un deber de pronto diferenciar estos aspectos de violencia? Claro que sí. Por eso indico, hay un asunto de hacer un asunto de contrapeso, ¿no? Los derechos que yo tengo que denunciar, pero también los deberes donde yo tengo que marcar un límite. Porque la violencia en realidad solamente son límites propiamente de lo que uno tenga a nivel racional. Racional. Y aquí hay un tema muy interesante, estimados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enfoque de género, o en todo caso, en materia de género, tenemos que tener un panorama bien estable, o en todo caso, un panorama bien importante que reconocer. ¿Cuáles son los enfoques de tratamiento en materia de violencia familiar? Tenemos un promedio de 7 eh, enfoques de tratamiento en materia de violencia familiar. El primero, que está abocado, que hemos desarrollado un poquito sobre esto, el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género que atiende necesariamente, y ya lo hemos indicado por aquí, permítame cambiar de color de la pluma, por acá, ¿no? Que el enfoque de género tiene que ver con un principio que hemos denominado el principio de igualdad y no discriminación. Perfecto. Pero también tenemos otro enfoque, que es el tema de derechos humanos, ¿no? El enfoque de derechos humanos, ¿por qué es importante en materia de violencia familiar? Por la sencilla razón, porque en el enfoque de derechos humanos yo voy a reconocer tres estamentos, ¿no? Tres estamentos jurídicos. El primero, la ley especial o las leyes especiales que tengan que ver con materia de violencia familiar. El tema de la constitución política como rango o categoría de protección de la familia en sí o del ser humano. Y tres, el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué esto último, los tratados interamericanos de derechos humanos?
Pues en realidad nosotros como Estado peruano tenemos varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, pues solamente por colocar un ejemplo, la Convención de Belén do Pará, ¿no? Eh, estos tratados interamericanos coadyuvan en la interpretación para la solución de los casos de violencia familiar en el Perú. Claro que sí. ¿De dónde se soporta o en qué enfoque se soporta? En el enfoque de derechos humanos. 3, el enfoque intercultural. ¿Cuán importante en un país tan diverso como el nuestro el enfoque intercultural asume un gran rol e importancia? Porque aquí tiene que ver una de las características, o en todo caso, una de las precisiones que habíamos realizado hace un momento, ¿no? Lo que tenga que ver con qué, con las características del problema público, ¿no? Yo no puedo generar mecanismos de solución o abordar el problema si es que, por ejemplo, tengo un asunto intercultural. Necesariamente tengo que tener este enfoque de cómo tratar, cómo abordar el problema y qué solución voy a otorgar. Entonces, de ahí viene la importancia de reconocer las características de un problema público. Cuarto, y de pronto el más importante, estimados, cuarto enfoque y de pronto el más importante, lo que tenga que ver con el enfoque de interseccionalidad, ¿sí? El enfoque de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que valorar el problema de la violencia en sus diferentes formas que se pueden presentar en las poblaciones vulnerables o en los estamentos de vulnerabilidad, ¿no? Porque tranquilamente una mujer puede ser vulnerada o en todo caso violentada en su calidad de mujer, sí, pero también en su calidad de punto embarazada, migrante, etcétera, etcétera. Y para abordar ese problema tiene que tenerse una perspectiva interseccional que busque u otorgue una respuesta acorde a dicha situación. ¿Qué otro enfoque más? El enfoque de la integralidad. El enfoque de la integralidad responde necesariamente a que los hechos, ¿sí? A que los hechos de la violencia familiar que se puedan evidenciar o colocar en materia de denuncia tengan la suficiente capacidad de que pueda hacer girar al Estado para generar la atención inicialmente de la autoridad y segundo, para que ésta puede ejecutar correctivamente frente a estos hechos de violencia. Y finalmente, el tema del enfoque generacional. Claro, el enfoque generacional, si bien es cierto, no es un enfoque propiamente procesal, pero sí es un enfoque que necesita tener el mayor sentido del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque generacional radica o exige que todo esfuerzo o que toda lucha que se haga desde un estamento social o jurídico responda necesariamente a que ese esfuerzo, cuando ya se vean sus frutos, o en todo caso ese esfuerzo que uno hace para la lucha contra la violencia, tenga la posibilidad de que las nuevas generaciones vivan en un contexto menor, o en todo caso con menos índice de violencia. Entonces aquí tienen los enfoques del tratamiento respecto al tema de violencia familiar. ¿Qué más? Hay que reconocer que el tema de la violencia familiar no es un asunto que surge o que se mantiene de la noche a la mañana, ¿no? Es un asunto cíclico, como ustedes pueden observar, ¿no? Siempre la violencia nace o surge a razón de una relación de tensión o de un problema de tensión donde de alguna u otra manera no se ha establecido correctamente el diálogo, ¿no? Y ese diálogo cuando está mal planteado o no hay un correcto diálogo o comunicación, esa tensión comienza a acrecentarse, se comienza a tener sus aspectos de las cuales muchas veces resulta irresolutivo y llegamos a esta fase, ¿no? El tema de la agresión. Y ya cuando estamos en un tema de agresión, pues ahí se ve justamente el tema de la violencia, ¿no? Del marco de la violencia. Pero ¿por qué significar este tema del círculo vicioso de la violencia? Porque como a veces toleramos el tema de una violencia que es propiamente la agresión, llegamos a otro punto, ¿no? A una tercera fase, el tema de la luna de miel, ¿no? Que esto se llama así porque es una etapa reconciliatoria.
Es una etapa donde yo te perdono tu acto violento a razón o condicionamiento de alguna rosa, chocolate o cualquier promesa, ¿no? Pero no hay un asunto de solución al problema en sí que dio lugar a la gresca, a la violencia. Y cuando esto se mantiene como círculo vicioso, obviamente implica ya no un círculo en sí, sino lo que ustedes pueden ver en la pantalla, un tema de una escala, ¿no? Empezamos eh, con un tema de tolerancia de micromachismos, ¿no? O de microviolencias, ¿no? Los pequeños golpecitos, los pequeños insultos, etcétera, etcétera, a tolerarlos, ¿no? No a colocar los límites. Posteriormente esto se convierte quizás en un tema de maltrato psicológico, luego se convierte en un tema de maltrato físico. Y recuerden que el maltrato físico no únicamente es generar golpe a la víctima. El maltrato físico también busca en gran medida de deteriorar la autoestima y la autonomía de la víctima, ¿sí? Entonces, esto es importante reconocerlo, reconocer la medida de sancionar correctamente cuando estamos valorando si estamos frente a un hecho de violencia, de maltrato físico o de maltrato psicológico. Y claro, cuando esto ya se excede del maltrato físico, llegamos lamentablemente a un asunto donde ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Es el tema del asesinato, donde quizás sea un tema lo más visible, lo más triste que sucede en nuestra sociedad. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos del tema de violencia familiar, también nos topamos o reconocemos un asunto de lo que tienen los tipos de riesgos, ¿no? Los tipos de riesgos en violencia familiar, ¿ya? Los tipos de riesgos en materia de violencia familiar tienen que ver con tres tipos de riesgo. Es decir, cómo se valora a determinada denuncia sobre violencia? Tres riesgos. O en todo caso, ¿cómo es que se tipifica o se considera en la ficha de valoración de riesgo? Tres tipos de riesgos, ¿no? El riesgo leve, ¿no? El riesgo de leve, el cual se da cuenta en una información vertida a través de los canales oficiales, como por ejemplo podría ser a través de la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El riesgo moderado, donde aquí es un tema interinstitucional, donde es un tema mancomunado de esfuerzos que se tiene que realizar con el apoyo profesional, no únicamente para verificar los hechos denunciados, sino también para atender a la víctima. Ojo acá, ojo aquí con lo que acabo de indicar, es atender a la víctima. Ya van a ver en algunas sentencias cómo es de que se desentienden de la víctima y únicamente se condena al agresor. Aquí la idea es condenar al agresor, claro que sí, pero la idea intuitiva, ¿cuál es? Proteger a la víctima, sí, pero también atenderla en las diferentes fases que ésta pueda requerir o ésta pueda necesariamente ser atendida por un personal altamente calificado o autorizado, ¿no? Y por eso es que están instituidos en estos centros de emergencia mujer profesionales que puedan atender estos hechos cuando se califiquen como riesgo moderado. Únicamente esos dos tipos de riesgos tenemos en el tema de violencia, cuando se califica, no. Tenemos el riesgo severo, ¿no? El riesgo severo ya pasa a un asunto mayor, ¿no? Donde ya se tiene que informar, denunciar a la autoridad policial, fiscal, o quien haga las veces para que se inicie la investigación, se aperture el proceso familiar o penal. Y en hay un asunto muy importante que rescatar, ¿no? Cuando tenemos un riesgo severo, y que lo estoy anotando en la diapositiva, no es únicamente un hecho de violentar a una persona para que muera, ¿no? Sino también, como hemos indicado hace algunos minutos, hay que reconocer que una persona puede estar totalmente violentada, ¿sí? Totalmente violentada o reiteradamente violentada, que está al borde del suicidio, ¿no? Y eso hay que detectarlo, eso hay que reconocerlo en la víctima. Y para eso está el personal calificado, porque si no reconocemos que es una persona violentada, que es una persona que únicamente está
ocultando parte de la violencia, lo más probable es que no tengamos algún tipo, solamente a modo de ejemplo, de feminicidio, sino de suicidio. Y como ya hemos visto, los suicidios al día de hoy, al menos en América Latina, no son muertes contables, ¿no? Son muertes contables. Aquí están estas sentencias, ¿no? Estas sentencias que ustedes pueden observar de que son tres en realidad. Las diapositivas igual les voy a compartir sin ningún problema. Ustedes colocan ahí en los, o en todo caso informan al tema de del organizador para facilitarles con mayor de pronto amplitud o en todo caso lectura podrían dar razón de lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasó en esta sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guam? O en todo caso, en esas tres tipos de sentencias que les voy a mostrar brevemente. El tema es que se centra única y exclusivamente en el tratamiento del agresor, no de la víctima, ¿no? Es decir, yo castigo duramente al tema del agresor, perfecto. ¿Y qué hay de la víctima? Por eso aquí una de las críticas que se está colocando en el PPT es de que se abocan a un tema, por ejemplo, de tratamiento terapéutico a la persona agresora. Ok, muy bien, lo necesita, lo necesita. Pero ¿qué de la recuperación psicológica de la persona víctima? En la sentencia no está. Y ese es uno de los aspectos que tenemos que corregir. Porque aquí no es únicamente la violencia familiar, es tratar violentar desde un poder del Estado, o sea, desde el poder judicial, atacando o en todo caso realizando algún tipo de sanción punitiva o drástica al agresor que corresponde, pero también tenemos que pensar que nuestra sociedad tiene que tener personas de las cuales se hayan recuperado de estos hechos de violencia, porque recuerden que la violencia es un asunto que genera o se desarrolla a través de una cadena, ¿sí? Una cadena. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros tenemos aquí en esta última sentencia también lo que tenga que ver con los daños, ¿no? Aquí un asunto de que no se realiza el tema terapéutico, claro, sí, ¿no? Tampoco se realiza el tema terapéutico a favor de la víctima ni de su familia, tampoco. Entonces, como pueden observar en estas sentencias, hay un asunto de, digamos, de desplazamiento, de omisión, mejor dicho así, de omisión por parte del criterio judicial a fin de valorar correctamente el asunto del tratamiento de la víctima. No me estoy refiriendo del agresor o agresora, sino de la víctima. ¿Qué más podemos indicar sobre este asunto de la violencia familiar e ir culminando sobre este bloque de violencia familiar y pasar al tema del proceso de alimentos? Miren, nosotros tenemos, a razón de nuestro estamento constitucional, la posibilidad de que se empleen, ¿no? De que se empleen elementos de tratado internacional, ¿no? Y en ese marco, si nosotros queremos reconocer cuál es la primera sentencia interamericana, ¿sí? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia con mayor incidencia, con mayor, digamos, fuerza o énfasis, es el caso María da Peña versus Brasil, ¿no? Es un caso bien interesante del cual no únicamente se desarrolla la exigencia que tiene que tener el Estado en crear leyes especiales para luchar contra la violencia familiar, sino sobre todo de crear mecanismos y políticas públicas que estén relacionadas a este asunto, ¿no? Entonces, les lanzo ese dato, un caso inicial o inaugural en materia de violencia familiar tiene que ver con el caso María da Peña versus Brasil. ¿Es el único caso? No es el único caso, estimados. Hay varios casos interamericanos del cual refiere al tema de violencia familiar o en todo caso, en materia de perspectiva de género, existe. Por ejemplo, el caso Campos Algodonero versus México, ¿no? También, ¿no? También desarrolla este asunto de perspectiva de género. Hasta aquí lo que tenga que ver con el tema de violencia familiar. Ahora sí, vamos centrándonos al tema de proceso de alimentos. En el tema de proceso de alimentos, una vez más reiterarles, es alcanzar cuáles son las innovaciones que se han dado a razón de la nueva ley de esta materia de proceso de alimentos. Y vamos aquí. A ver, el proceso de alimentos
es un proceso judicial, ¿no? Un proceso judicial el cual reconoce la importancia del carácter alimenticio desde una dimensión constitucional. Es decir, el carácter alimenticio importa que por parte del Estado se realice el esfuerzo mayor de proteger, tutelar, cuidar al menor, en asistirle al menor a través de la responsabilidad de los progenitores. En ese marco conceptual podemos indicar lo siguiente. ¿Qué nos trae la ley 3146.4? Tenemos varias cosas, ¿no? Aprovechemos esto, ¿no? ¿Cuáles son los fines de esta norma, como también los fines que en gran medida de lo que está regulado en el Código Procesal, diré, en el marco del proceso de alimentos? Dos cosas. El principio del interés superior del niño y, ojo aquí, y una pensión alimenticia oportuna y adecuada. Perfecto. Vamos con lo primero. El principio superior del niño. Aquí tienen que ustedes reconocer que el principio del interés superior del niño responde a una idea clave, a una idea importante, de que el principio de interés superior del niño es la base fundamental de la autoridad judicial, no de las partes procesales, sino de la autoridad judicial para que sobre este principio decida la correctitud o la razonabilidad de su decisión en materia de, en este caso, de la pensión alimenticia. ¿Por qué precisamos esto? Porque muchas veces se piensa que yo como abogado o abogada alego al principio de interés superior del niño como si fuese un derecho, ¿no? Del demandante o del demandado, cuando en realidad no es de ninguno. Si no vas en estricto, es el piso medular, básico, importante de toda decisión judicial en materia de alimentos, tenencia, etcétera, ¿no? Segundo, cuando nosotros hablamos de los fines o el fin de un proceso de alimento, que es obtener una pensión alimenticia oportuna y adecuada, claro que sí. Acá hay dos características que tenemos que recalcar. ¿Necesitamos una pensión alimenticia letargada? No. Necesitamos una pensión alimenticia que sea oportuna en el tiempo, ¿no? Que sea alcanzada en el tiempo. ¿Adecuada? Claro que sí. Muchas de las pensiones de alimentos que se fijan al día de hoy, pues no digo que sea en todo el país, pero en gran parte se fijan pues sin ningún tipo de criterio, al menos estándar o objetivo, bajo determinados criterios que puedan coadyuvar a una realización correcta de una pensión adecuada, o lo que ustedes conocerían como una pensión idónea, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo tengo una fuerte necesidad de esto, y bueno, el juez ha valorado este asunto, y por lo tanto, la pensión de alimentos adecuada o idónea sería esto. Si se dan cuenta, la idea de tener como mecanismo de ejercicio, de motivar, de razonar, es importantísimo en materia de familia, claro que sí. Por ejemplo, el juez, ¿cómo podría razonar o motivar en su sentencia de materia de alimentos para justificar si la pensión de alimentos es adecuada o idónea? ¿Pasaría nuevamente por el principio de proporcionalidad o no? ¿Sí? Es decir, oye, a ver, los 200 soles que yo estoy colocando como alimentos, ¿es una medida idónea para este caso? ¿Es una medida necesaria? ¿Es una medida proporcional los 200 soles para este menor? Ejemplo. Entonces, si ustedes observan aquí, hay una suerte de compromiso institucional de todos los entes, partes procesales, el juez en sí, y obviamente la estructura del Poder Judicial de responder adecuadamente cuando queremos obtener por parte de la ciudadanía una pensión de alimentos, ¿no? Claro, ustedes dirán, doctor, pero si ya se me fijó una demanda o en todo caso una pensión de alimentos por 200 soles, yo ya no tendría la posibilidad de que el juez lo evalúe. Incorrecto. Recuerden que hay un asunto derivado de materia de alimentos, del cual es tanto, en este caso sería la pretensión de aumento de alimentos. ¿Que puede valorarlo propiamente en un aumento de alimentos? Claro que sí. Bien. Y antes que me olvide,
en este tema de una pretensión de aumento de alimentos, ustedes como abogados, ¿no? O abogadas podrían plantear bajo este esquema que les comento y que les comparto del principio de proporcionalidad. Claro que sí, porque le van a exigir al juez de la causa de que se aumente los alimentos a razón de que no es un criterio o no es una pensión de alimentos idónea, necesaria, proporcional. Bien. Eh, Hay algunas modificaciones interesantes que ya se han dado en realidad antes de esta ley que se ha recogido nuevamente con mayor énfasis en materia de proceso de alimentos. Claro que sí, las formalidades mínimas, ¿no? No se exige tanta formalidad para el planteamiento de una demanda al día de hoy, y una de las características muy importantes y quizás principales es de que no se necesita firma de abogado, ¿ok? No se necesita firma de abogado una de estas demandas. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que todas las demandas de alimentos no estén asesoradas por un abogado. Siempre es bueno, yo indico, de que un proceso judicial esté acompañado por un conocedor en leyes, porque necesariamente, si bien es cierto, un proceso de alimentos puede resultar inicialmente sencillo, en el camino se puede convertir en un tema complejo, ¿no? Porque puede ser varias cosas que suceden en el proceso, de que a quien has demandado no resulte el padre, de pronto resulta algún tipo de apelación, etcétera, etcétera, y se hace pues complejo el asunto. Entonces siempre es importante que nos acompañe un conocedor de leyes, sea de pronto de la defensa privada o la defensa pública. El tema sobre el tema de la inadmisibilidad o improcedencia. A ver, en el proceso de alimentos se ha corregido este asunto que me parece muy interesante en realidad, muy interesante, porque aquí se va a admitir a trámite la demanda a pesar de que exista algún tipo de defecto subsanable, ¿no? Doctor, sí, pero si se admite esa demanda con estos defectos, ¿quiere decir que se tiene que subsanar en el proceso? Sí. ¿Y esto hasta cuándo sería? Hasta antes de la audiencia. Es decir, la demandante tendrá que subsanar ese defecto deducido, a pesar que ha sido admitida a trámite la demanda, antes de la fecha de audiencia. Punto uno. Punto dos. En el tema, algo que resulta con lo que siempre se solicita, el entroncamiento familiar. Antes teníamos que presentar el tema de la partida de nacimiento, ¿no? La partida de nacimiento inclusive con 3 meses de antigüedad, ¿no? A la interposición de la demanda. Al día de hoy, ¿es necesario o obligatorio colocar este asunto del entroncamiento familiar? No, ¿no? No digo que es la regla no colocarlo, sino que si no está en esas posibilidades económicas por parte de la demandante presentar ese documento, se tendrá que solicitar para que el juez de oficio lo pueda verificar en la página, porque el Poder Judicial tiene la posibilidad de una verificación interinstitucional, o como se dice, una verificación intranet. Entonces, estos dos asuntos son de pronto lo interesante respecto al tema de la inadmisibilidad o improcedencia. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos del traslado de la demanda, ¿no? En realidad aquí es un hecho marcante bien interesante que tampoco no es una cosa de otro mundo. Plazo para contestar una demanda de alimentos, 5 días hábiles, ¿no? 5 días hábiles. Doctor, y si no contesta la demanda, ¿qué sucede? ¿Se suspende el proceso? No se suspende. Se continúa el proceso normal. ¿Listo? Entonces, lo que tenga que ver con traslado de la demanda respecto a lo que ustedes conocen, lo que podemos adicionar aquí es un asunto muy puntual. 5 días para contestar la demanda, que caracteriza muy bien, por ser un proceso así, quizás ya bien compacto, sumario. Y lo otro es el tema de que independientemente que exista una contestación de demanda, se continúa el proceso. Importantísimo, importantísimo. Obviamente que se declara rebelde al demandado, ¿no? Pero se continúa con el proceso. Y aquí viene una interesante innovación también en materia de proceso de alimentos. Antes, cuando se apelaba, ¿no? Una sentencia, siempre se hacía con un asunto de efecto suspensivo, o en todo caso con efecto suspensivo.
Al día de hoy, según la nueva ley, es sin efectos suspensivos, es decir, que se puede ir ejecutando la sentencia, ¿no? Y calidad diferida, ¿no? Es decir, lo que se ha pronunciado, lo que se ha mencionado por el juez de instancia, de primera instancia, se puede ir ejecutando independientemente que se haya impugnado o apelado. Esto es importante saberlo, sí, porque muchas veces se presentaban las apelaciones o los recursos impugnativos con la idea o la sola idea de que se pueda dilatar el proceso, ¿no? Dilatar el proceso. La postulación del proceso en sí, ¿no? La postulación del proceso o en todo caso, ¿qué es lo nuevo que se ha presentado en este asunto para yo interponer mi demanda de alimentos, ¿no? Primero, de que la presentación de una demanda de alimentos se puede hacer de manera física, ¿sí? De manera física o virtual, ¿no? Se puede presentar a través de la corte presencial que el día de hoy se está atendiendo, como también a través de la mesa de partes virtual. Entonces, por ese asunto, genial. Es más, se ha protocolizado, mejorado el tema del formato en materia de alimentos asequible a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, ¿no? Uno. Dos, miren, ojo acá, si la demanda de alimentos no consignase información sobre la capacidad económica, resulta inadmisible la demanda de alimentos, no. Vuelvo a repetir, si la demanda de alimentos no consigna la información de capacidad económica del demandado, resulta inadmisible la demanda, no. La no consignación no conlleva a la inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque el juez, que ya lo vamos a ver ahorita, el juez de oficio podrá averiguar la capacidad económica. Es decir, tenemos un juez investigador, un juez que va a averiguar dicha capacidad económica. Crea el acervo o los medios probatorios sobre ese aspecto de manera institucional. Perfecto. Tres, la demanda, al menos creo yo, y si bien es cierto, lo reconoce como una opción. Esta nueva ley creo que debería ser un asunto reiterativo u obligatorio en que todas las demandas se precise, ¿no? O se inserte dentro de la demanda lo que tenga que ver con un correo electrónico, ¿sí? Un correo electrónico del demandado, el cual de pronto sea pues conocido, que ustedes conozcan o reconozcan estos correos electrónicos, insertar, ¿no? Señor juez, asimismo, independientemente de la dirección real donde vive el demandado, informa a su despacho que se conoce, ¿sí? Como direcciones electrónicas, ¿no? Y telefónicas las siguientes. Correo electrónico, dos puntos, tal, de preferencia, eso sí, Gmail, ¿no? De preferencia, eso sí, Gmail. Asimismo, el tema del número celular, ¿no? Número celular. Es importantísimo, sí, porque ya vamos a ver que la notificación con esa nueva ley se puede justamente notificar a través, lo que antes se hacía un esfuerzo, notificarlo en la dirección real, ¿no? O sea, en la casita o en el departamento o en el cuarto, ¿no? Al día de hoy se puede notificar a través de correo electrónico o, en todo caso, al tema del WhatsApp, ¿no? O en todo caso, a través de una mensajería instantánea, indica la ley. Pero entiéndase mensajería instantánea que de pronto al día de hoy sea lo más común el tema de WhatsApp. ¿Es únicamente la mensajería instantánea ello? No, ya ustedes sabrán que hay otros tipos de mensajerías siempre y cuando esté acreditado en el proceso para que no exista una relación jurídica viciada, se tendrá que dejar constancia de la notificación virtual que se ha hecho. Como sucede en el tema de violencia familiar, ¿no? En el tema de violencia familiar, uno revisa o en todo caso le llega la notificación inmediatamente a su celular y sobre ello tiene el plazo para poder hacer sus descargos o defensa. El tema del admisorio, como habíamos indicado hace un momento, el juez tiene la capacidad de investigar la capacidad económica, ¿sí? Del demandado, sí.
recuerden, el juez al día de hoy es una posibilidad de juez investigador, de valorar en realidad el tema de la capacidad económica consultando institucionalmente, corriendo el oficio, trasladando, consultando, etcétera, etcétera. Asimismo, y ojo aquí, acá tenemos ya no únicamente un juez director del proceso, es decir, sabe qué hable el señor abogado, señora abogada, qué tiene que decir, alegatos finales, saber qué hable su patrocinador, el demandante, el demandado, no únicamente ello, ¿no? Sino también al día de hoy se tiene la posibilidad de que el juez actúe de oficio a través con los medios probatorios. Esto es importante y exige un nuevo panorama probatorio en materia de alimentos, sí, y es un tema que quizás inclusive para muchos muchachos o en todo caso estudiantes de derecho o inclusive el tema de la maestría, no he visto en realidad algún tema de artículo o tesis que se proponga relativo al tema del razonamiento probatorio en materia económica, ¿no? Ojo acá, o en todo caso, ¿cuál sería uno de los problemas aquí con este asunto de la actuación de oficio? ¿Cuáles serían los límites de un juez civil de alimentos para actuar medios probatorios? ¿Hasta dónde puede llegar un juez? Recuérdese que acá la ley le otorga al juez ser investigador, un juez director de la audiencia, pero asimismo un juez que va a emitir sentencia, Es decir, no es un juez que investiga y es un juez que dicta sentencia. Ya por ahí quizás se estén percibiendo algunas críticas, claro que sí, porque eso nos suena un poquito familiar, ¿verdad? Un tema un poquito, diría, entre comillas, parcializado, porque si es un juez investigador que va a valorar, ¿no? Que va a buscar los medios probatorios para demostrar la capacidad económica del demandado y a razón de ello yo voy a sentenciar, como que algo no cuadra ahí, ¿no? ¿Es una crítica aceptable en gran medida? Sí, pero yo creo que por materia de alimentos se justifica, ¿no? Quizás podamos tener nuestras diferencias procesales, puede haber la diferencia, pero de mi parte yo diría que se justifica porque estamos hablando de un proceso de alimento del cual necesita ¿qué? Celeridad procesal, ¿o no, estimados? Celeridad procesal. Y yo no puedo estar esperando toda la vida de que a voluntad de las partes se me alcancen los medios probatorios, ni tampoco voy a estar a merced de las partes procesales en tanto y en cuando se cumplan con las exigencias que el juzgado dicte, ¿no? Entonces, ¿es necesario un juez investigador en esta materia? Sí. ¿Es necesario un juez director para que pongan las reglas claras, estén saneadas, o en todo caso, no estén viciadas, ¿no? No estén viciadas la relación jurídica procesal? Bien, ¿no? Y finalmente, un juez decisor, claro, porque lo que se necesita es un juez que decida y que vuelvo a reiterar con la propuesta, y quizás aquí valga otro asunto de tesis, ya que está de moda este tema de tesis, ¿no? El tema de la aplicación de la proporcionalidad en la fijación idónea de la pensión alimenticia. Qué temón, ¿no? Porque es un asunto del cual responde necesariamente a estipular, ¿no? A entender el principio de proporcionalidad en materia de alimentos. Bueno, ahí les dejo igual esos dos temas si de pronto les interesa para fines académicos. Eh, Ahí está, acá lo que les había adelantado, al día de hoy con esta nueva modificación de la ley se puede notificar por mensajería, sí, por teléfono celular, también, ¿no? Esto, doctor, se tiene que dejar constancia en el expediente, claro, se tiene que dejar constancia en el expediente. La audiencia única. Doctor, ¿qué sucede si no concurren las partes procesales? O en todo caso, no concurre el tema del demandado. ¿Se reprograma? No. Esto es lo que de pronto estaba con la antigua norma, ¿no? Se reprogramaba el tema de la audiencia, a pesar de que se necesitaba de carácter especial este asunto. Pero lo más grave era cuando la parte demandante no asistía. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos donde existe una inconcurrencia de las partes? Ni la demandante asiste, ni el demandado tampoco esa persona. ¿Se archiva el caso? No.
Y aquí la que la ley trae consigo es un reconocimiento constitucional, lo que en aquella oportunidad, en el 2016, se declaró inconstitucional lo relativo al plazo prescriptorio, ¿no? O de caducidad de derecho, diré, para interponer un tema de demanda de alimentos. El Tribunal Constitucional entendió que eso vulneraba la inalienabilidad del carácter alimenticio, es decir, que no se puede condicionar un plazo para demandar alimentos, ¿no? Entonces, a razón de esta decisión del Tribunal Constitucional, creo yo que soporta constitucionalmente que, a pesar de la inconcurrencia de las partes, se puede emitir sentencia al día de hoy en materia de alimentos. Sí, esa es de pronto una de las interesantes también que trae consigo esta ley en materia de alimentos. ¿Nunca va a haber una reprogramación? Sí, pero esta es por excepción, estimados. Como bien ustedes pueden deducir, la excepción en qué encontraría el tema de reprogramar una audiencia. Cuando el juez carezca o no haya obtenido los medios probatorios necesarios. ¿En qué marco o en qué plazos debería reprogramar la audiencia? Dentro de los 10 días hábiles. Vuelvo a repetir, la regla es emitir sentencia independientemente de la concurrencia de las partes procesales. La excepción es reprogramar la audiencia cuando el juez le falte o en todo caso considere que no tiene los medios probatorios necesarios a la fecha. ¿Y en qué plazo deberá programarlo esto? En el marco de los 10 días hábiles. Esta regla y esta excepción, ¿a razón de qué principio se realiza? Del principio del interés superior del niño, a razón del principio del interés superior del niño. Y nuevamente reitero, el principio superior del niño no es un derecho de las partes procesales, es un derecho judicial, es un fundamento constitucional, civil, procesal civil, que tiene el juez para que sobre este soporte una decisión razonable en la decisión en materia de alimentos, tenencia o en materia de familia, ¿no? Entonces, esto siempre es enfocarlo porque muchas veces en las demandas, inclusive lo traen como punto de debate, ¿no? Un punto de contradicción, dice, como punto de debate en esta audiencia, el principio de interés superior. ¿Qué vas a debatir? Las partes procesales, ¿qué van a debatir sobre ello? Si lo que le corresponde es que por parte de las partes procesales, demandante o demandado, ¿sí? Alimenten ese principio interior superior del niño para que el juez pueda emitir una sentencia adecuada, idónea, correcta. Finalmente, con el tema de la sentencia, con esto culmino y doy pase a ustedes para escucharles algún tipo de sus preguntas o comentarios que tuvieran sobre estas dos materias que hemos abordado. Sobre la sentencia, ¿no? Sobre la sentencia. Hay un asunto bien interesante, ¿no? Que ya tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos hablando en el tema de la oralidad en el proceso civil, ¿no? Aquí se está dando el tema de la conformidad o impugnación, es decir, en la audiencia de primera instancia se va a emitir sentencia, se va a oralizar, se va a decidir, ¿sí? En primera instancia, eh, el tema obviamente de pensión alimenticia. Si existiera conformidad, pues tendrá que dejarse constancia en acta que ambas partes procesales, demandado y demandado, están conformes. Pero si existe un tema de impugnación, tendrá que oralizarse, o en todo caso tendrá que dejarse puesto oralmente ese día en la audiencia de que se impugna. Y tendrá posterior a esta sentencia 3 días hábiles, ¿sí? 3 días hábiles para que presente los agravios que éste estime correspondientes, ¿sí? O sea, sí que la sentencia le ocasiona algún tipo de agravio, o en todo caso, ¿en qué sentido esté disconforme? Doctor, ¿y esto únicamente se aplica en el tema de primera instancia? No, en sala también, ¿no? La sentencia ahí se expide en el acto también en la vista de la causa. Ahí es donde se debate. Recuerden que en sala es un asunto de discusión jurídica, ¿sí? Jurídica. Bueno, en este caso es no en sala, sino en juzgado de familia, ¿no? O en todo caso, en el juzgado de alzada.
¿no? La sentencia se expide en el acto. La sentencia se expide también en el acto de manera oralizada, salvo la regla nuevamente y la excepción. La regla es que se expide en el acto de manera oralizada y la excepción es que sea 3 días después para expedir la sentencia, cuando obviamente el caso sea complejo, o sea, tenga varios asuntos o varias aristas de las cuales se tenga que pronunciar el juez o jueza. Perfecto, entonces hasta aquí hemos visto todo lo que tenga que ver con el tema de violencia familiar, ¿no? Los aspectos, los enfoques, en los tipos de violencia en sí, y en materia de proceso de alimentos, todo lo que sean las innovaciones o en todo caso alcances de esta nueva ley que ha traído consigo bastantes comentarios en la comunidad jurídica y bastante interés en el campo social como en la ley 3146-4. Estimados, yo quedo atento de ustedes. Si hubiese alguna pregunta o comentario, pues encantadísimo de la vida poderlo absolver. Muy bien, doctor Juan, muchas gracias por la disertación del día de hoy. Ha sido una sesión muy dinámica y entendible para todos los participantes. Asimismo, invitamos a los participantes a realizar sus preguntas a través del chat o activando la opción de levantar la mano. Tenemos a Jimmy Rafael Sinfuentes. Adelante, Jimmy. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por los alcances que nos ha brindado. Doctor, respecto al tema de violencia, quisiera hacerle una consulta. Es relacionada al tema del estereotipo de género. Hasta el día de la fecha, a pesar que en el Perú se ha promulgado la nueva ley de violencia que data del 2015, en cuanto a la casuística, hay barreras, ¿no? Relacionadas a los estereotipos de género. Y esto lamentablemente impide una justicia pronta, ¿no? Y atenta, pues, digamos, en cierta medida contra el derecho a una vida libre de violencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y lo segundo, bueno, quería hacer algunos comentarios sobre la nueva ley que ha modificado el proceso de alimentos. Desde mi punto de vista, estas modificatorias, que en buena cuenta responden al proceso simplificado virtual que se aprobó en el año 2020, ya han estado contenidas en la normatividad. Te cito algunos ejemplos. En cuanto al tema de la, digamos, función investigadora del juez de paz letrado, el artículo 481 prescribe de que el juez no está obligado, ¿no?, a investigar rigurosamente los ingresos en este caso, el demandado. Pero en buena cuenta esto tampoco le prohibía al juez hacerlo. Entonces, claro, que con la nueva modificatoria se le exige, ¿no?, como usted bien lo ha dicho, se pone énfasis, ¿no? Lo cual me parece saludable, porque el tema de alimentos es muy sensible. Son procesos muy, muy sensibles, como cualquier proceso de familia, ¿no? Llámese tenencia, régimen de visitas. El punto sería que en la práctica se llegue a concretar todas estas modificatorias, porque lamentablemente, por ejemplo, en el tema de plazos, al reprogramarse, por ejemplo, la audiencia única que está establecida en esta modificatoria última, se indica que es por única vez, ¿no?, lo cual en la práctica no va a suceder, uno, por el tema de carga procesal que hay en los juzgados de paz letrados, sobre todo, que son los que en su mayoría ven los procesos de alimentos. El otro tema, por ejemplo, yo lo veo un poco delicado, es en el tema de la expedición de sentencia ante la inconcurrencia de las partes, porque hay casos en la vida real, en la práctica, donde se inicia un proceso de alimentos, la otra parte contesta, y en ese transcurso, antes de llegar a sentencia, digamos que se han reconciliado y el juez ignora este detalle, y tiene todos los medios en el expediente y pronuncia su, su fallo judicial. Entonces yo lo veo un poco delicado, ¿no?, en la práctica. El otro punto, por ejemplo, es respecto a requerir información, llámese de la SUNAT, de la SUNAR. En principio, conforme a la última modificatoria, el juez tiene la obligación de investigar al demandado.
creo que en el mismo sentido, un abogado de la otra parte podría pedir lo mismo, ¿no? Que se haga lo mismo respecto de la parte demandante, porque también hay casos donde la parte demandante oculta información al juez, y como todas las modificatorias que se han introducido en parte están evidentemente pues enfocadas a cautelar al alimentista, creo que por ahí también a la otra parte le da el mismo derecho, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. Excelente, excelente, Jimmy. Más bien, muchísimas gracias por tu pregunta y una perspectiva bien crítica de lo que acabas de indicar y del cual comparto bastante bien. Resumiendo, dos cosas. El tema del estereotipo de género es muy cierto lo que comenta su colega, porque claro, si bien es cierto, o en todo caso, vamos así, el estereotipo de género en una sociedad no se puede luchar desde la ley. O sea, ese es un asunto que ya creo que debemos tenerlo bastante en claro, ¿no? En todo caso, la ley no puede ser la panacea de solución a los problemas sociales. Necesitamos más políticas públicas, más políticas sociales, porque en las políticas públicas y sociales intervienen los actores, las instituciones, la ciudadanía como órganos de evaluación, como órganos de participación, como órganos donde puedan dar una solución concreta e integradora frente a hechos públicos o problemas públicos. Y en esto, por ejemplo, en materia de violencia, ¿quiénes son los más interesados? La sociedad. Si no participa la sociedad, en ningún momento va a sensibilizar este tema de romper esquemas de lo que tenga que ver con el tema de estereotipo de género. Y en principio, no a la fecha no reconocemos, o en todo caso, no estamos dentro de los países que tengan un espíritu de tolerancia, al menos ni democrática, ¿no? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, de tolerancia ciudadana, de la cual habla Marta Guzmán, por ejemplo, es importantísimo que lo reconozcamos, ¿no? La ciudadanía tiene que aprender necesariamente a reconocer las diferencias y sobre todo reconocer la valía o importancia de la comunicación. Uno, con el tema de lo que menciona, es cierto, ¿no? En el tema de proceso de alimentos, lo que se ha hecho con esta ley es reforzar la posibilidad de un juez en que puede investigar, ¿no? Investigar la capacidad económica, ¿no? Y si bien es cierto, este asunto de poder peticionar, o en todo caso hacer énfasis que el juez investigue sobre la capacidad económica y viceversa respecto al demandante, claro, a ver, donde está la ley y la interpretación que nosotros podamos alcanzar, enhorabuena. Si bien es cierto, Jimmy nos coloca en una situación de que posiblemente no se cumpla, yo les digo, pero ¿de quién es el trabajo? O criollamente, ¿quién es la chamba de que se cumpla este asunto? De nosotros, ¿no? Los abogados. Si nosotros lo vamos a dejar de desapercibido el asunto y que no se aplique esta ley, digamos, en sus aspectos bondadosos, en los juzgados, pues sencillamente no se va a aplicar, ¿no? Y para eso tenemos mecanismos, tanto en los escritos como también los procedimientos disciplinarios. Muchísimas gracias, Jimmy. Correcto, doctor. Continuamos con las preguntas. En esta ocasión, Consuelo Álvarez, adelante. Bueno, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Consuelo, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la violencia, bueno, tengo algunas experiencias. Bueno, una experiencia quizás laboral. Sé que las violencias también hay violencia en lo laboral, ¿no? Sí. En este caso yo quisiera preguntar, yo soy regidora en mi distrito. Y también una colega mía, que también es regidora y es teniente alcaldesa, y muchas veces ha sufrido y sufrimos violencia de parte de nuestra autoridad, o sea, de nuestro alcalde, ¿no? Hay muchas violencias invisibles que nos transmite este alcalde y sufrimos constantemente este tipo de violencias, ¿no? Sobre todo mi colega es la que siempre está sufriendo este tipo de violencia y nosotros en realidad no sabemos cómo tomar, qué asuntos tomar o a dónde denunciar todas estas situaciones, porque si bien es cierto, se ve que es casi siempre lo que está pasando con nosotros y sobre todo con mi colega. No sabemos dónde poder denunciar esta situación. El alcalde siempre está violentándola, mandándola a violentar. Nosotros hemos sido amenazadas de muerte, ¿no? Y bueno,
Y este tipo de violencia se está dando casi siempre en diferentes situaciones. ¿Cómo podemos hacer, doctor? En este caso, Excelente, mi colega. excelente. Muy buena pregunta, Consuelo. Muchísimas gracias. A ver, el tema de violencia tiene varias ramificaciones, ¿no? Tiene varios aspectos. O en todo caso, varios tipos de violencia. Varios tipos de violencia. El tema de violencia, en este caso, es política o acoso político. ¿Está regulado? Está regulado. ¿Hay jurisprudencia? Si hay jurisprudencia, te recomiendo la misma jurisprudencia que está establecida en el Jurado Nacional de Elecciones, porque nace a razón de dos razonamientos del Jurado Nacional de Elecciones, donde podrías interponer, mira, en realidad yo siempre lo he hecho en dos vías. Siempre colocar como noticia, ¿sí? O al menos en todo caso, como denuncia propiamente en un centro de emergencia mujer, el hecho, ¿sí? El hecho propiamente. Pero asimismo, en la página virtual de OMPE, de Mesa de Partes, si te fijas, ahí se pueden ingresar las denuncias que se puedan vincular, ¿sí? Vincular a un tema de situaciones políticas o destructivas, como se llaman en la gestión pública, ¿no? Entonces, ¿esto con qué finalidad? Porque obviamente si estoy colocando en evidencia que existe violencia en esta sección, he colocado el conocimiento propiamente de OMPE, al menos ustedes como regidoras saben qué derecho corresponde a nivel de municipio, ¿no? Hacer su procedimiento propiamente de petición al Consejo que se valore determinados hechos. Y para que se valore determinados hechos, ¿qué tendrás que presentar como medio probatorio? Estas dos cosas, ¿no? SEM y el tema de OMPE. ¿Por qué no directamente al Jurado Nacional de Elecciones? Porque el jurado recuerda que es el ente finiquitador, ¿no? O sea, el ente que va a finiquitar si la posición del alcalde está justamente contraviniendo a sus propias funciones de alcalde. Ahí no tiene nada que ver, por ejemplo. Entonces, los mecanismos son ellos, lo que te acabo de mencionar. Búscalo en todo caso como violencia política o también el desarrollo que tiene como argumentación acoso político. Muy bien. Muy bien, Muchas doctor. gracias, Muchas doctor. gracias. Bien, Consuelo. Sigamos con la pregunta de Lady Canes. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, Bueno, una consulta en relación a proceso de alimentos. En caso de un proceso de omisión a la asistencia familiar, doctor, del año del 2019 al 2021, digamos, si el demandado no quiere generar más de vengados en el año 22, doctor, ¿puede hacer el depósito del año 2022 o tiene que terminar todavía el proceso de omisión a la asistencia familiar? ya, a ver, según lo que te entendí, estimada Lady, es de que, a ver, 2019 hasta 2021, eso sí o sí se cancela, se tiene que cancelar. Recuerda que en esta materia de la ley de materia de proceso de alimentos, no es, si bien es cierto, no es el tema retroactivo, ¿sí? Pero sí es ultraactivo, es decir, a razón de este proceso que ya se está llevando a cabo, tiene la facultad del juez de que se creen los mecanismos necesarios de ejecución en materia de alimentos. ¿Qué quiero decir? De que no se va a esperar, ¿no? Un asunto pendiente, ¿sí? Del cual ya tiene un efecto, como en este caso es un delito, un OAF, ¿no? Sino más bien se tiene que ejecutar también del año 2022. Claro que obviamente eso tiene que estar con la famosa liquidación, ¿no? Porque se tiene que actualizar conforme al tema de los intereses. Entonces, digamos, son cuestiones totalmente distintas. OAF es OAF, y lo que se tenga que quedar como pensión es pensión y se ejecuta en sus términos. Bien, listo, Ley. Correcto, doctor. Le voy a trasladar la última pregunta. Viene de parte de Miguel Ángel. La pregunta es la siguiente. ¿La deuda por pensión de alimentos prescribe? No, no prescribe. Esto es a razón de lo mismo que el mismo tribunal había razonado respecto al tema del derecho de peticionar, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil, pues nuestro código, el 84, tenía un inciso en un artículo del Código Civil donde se colocaba que tenían solamente 4 años para interponer la demanda de alimentos. 4 años.
el tribunal entendió de que eso es inconstitucional y sencillamente lo expurgó ese inciso a razón de que es inalienable la pretensión de alimentos. Ergo, una deuda de alimentos se prescribe. No. Muchas gracias, estimado. Correcto, doctor. Bien, esas han sido todas las preguntas formuladas por los participantes. Tenemos una última de María Lisbeth. Se les reitera a los participantes hacer preguntas concretas referente a los temas que se están abordando. Adelante, María Lisbeth. Buenas noches, doctor. Mis preguntas serían en este caso, en un proceso de violencia familiar, al mostrar como medios probatorios conversaciones o amenazas por parte, en este caso, del imputado, y es necesario la visualización o el lacrado del celular para verificar dichas conversaciones. A ver, pero las conversaciones a razón de qué estarían vinculadas en el proceso de alimentos. Bueno, en este caso la demandada, perdón, la agraviada fue víctima de violencia psicológica, amenazas e insultos. Ya. O sea, te Entonces, refieres a un proceso de violencia. Ajá, así es. Y dentro del proceso de violencia, cuando te dan un proceso, ya se fue a acusación, mediante fue juzgado de investigación preparatoria en este caso, resulta que el abogado de la parte imputada señala que fue necesario en este caso, una visualización o la grabada del celular por el celular de la agraviada. Pero se enviaron los medios probatorios de conversación de WhatsApp donde aparece las llamadas, los mensajes y los insultos y la amenaza de muerte. Sí, en realidad, mira, cuando es un proceso, y ustedes bastante bien lo reconocen, cuando es un proceso el cual tiene sus instancias, valga la redundancia, procesales correspondientes, en este caso en materia de conversaciones, ya inclusive la misma Suprema ha reiterado de que se tiene que perseguir o cautelar el fin del medio probatorio, en este caso una cadena de custodia relativa al tema de las conversaciones. Recuerden que los screenshots, si bien es cierto, son pruebas electrónicas que se pueden incorporar al proceso, pero necesitan de una validación. Y para eso obviamente se tiene que seguir determinados protocolos en el asunto de verificar el contenido. Digamos, esto en un sentido común y lógico, ¿no? Las capturas de pantalla muchas veces son alterables, ¿no? Entonces, es correcto la postura de lo que indica la colega de que sí tenía que haberse efectuado un tema de posicionamiento o verificación de esta información. Gracias. Bien, doctor. Continuamos con Rubén Darío. Adelante. Ya se fue. Buenas noches. Dos preguntas. La primera, en el caso de porrateo y alimentos, donde el obligado ya está embargado el 60%, tiene otro proceso y le aplican por monto. Bajo esas circunstancias, ¿se puede dar el porrateo o es que tiene que el proceso que está por monto debe cambiarse a porcentaje? Esa es una. Y segunda, en el caso que el obligado a pagar alimentos, que tiene el descuento del 60%, cuyo monto equivale más o menos a 1.500, y está a punto de jubilarse, donde va a recibir como pensión 950 soles, la parte demandante puede pedir que se varíe la forma de pagar alimentos o rige ese mismo porcentaje. Gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias, estimado Rubén. Sobre lo primero, claro, sí tiene que haber una variación, porque el tema de prorrateo obedece a su mismo finalidad u origen procesal, ¿no? ¿Cuál es? De que yo pueda prorratear judicialmente un asunto que es posible jurídica y materialmente. Yo no puedo estar prorrateando, o en todo caso, a razón de dos porcentajes que contravienen en sí al sentido legal y también, obviamente, al sentido de supervivencia, ¿no? Entonces, por ahí sí es cierto. Dos, con el tema de lo que me comentas, de la variación. Bueno, en realidad ahí sí es una posición de defensa, estimado Rubén, ¿no? La variación va a estar en el sentido de cuánta posición justificante alcance el abogado o la abogada de que se varíe o no, ¿no? Porque en ellos sí no hay una marca, digamos, legal estable, que ya sabes que no hay posibilidad de cambio de un tema de monto líquido o un monto específico de soles al tema de un tema de porcentaje o viceversa, ¿no? Entonces, ahí sí,
reitero, es una posición de defensa de cómo podemos justificar la no cambio o en todo caso mantenernos en una determinada posición. Muchas gracias. Bien, doctor, continuamos con Elizabeth Cunha. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, 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 Hola. Elizabeth. Sí, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Una pregunta, doctor. Muy buenas noches. Una muy buena disertación, así que felicidades. Gracias. Doctor, una pregunta. En el caso de liquidaciones, cuando hay una liquidación pendiente y hace más de 10 años que está pendiente y los hijos hoy ya son profesionales, ¿esta liquidación se puede ejecutar o directamente prescribe? No. Ahí a ver, vamos entendiendo una cosa justamente con lo que una de las preguntas se había realizado por el chat, creo. Si la lógica es, si la deuda no prescribe y hay una pensión de alimentos que ya está ordenada por el juez, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Entonces, hay que siempre tener la lógica de lo siguiente. En materia de alimentos es inalienable e imprescriptible. Todo lo demás que pueda subsumirse en esta figura se resuelve en ese sentido. Es más, no es una posición legal, es una posición del tribunal, ¿no? Que inclusive conllevó a una, como les vuelvo a reiterar, a una declaratoria de inconstitucionalidad y expurgar del ordenamiento jurídico. Entonces, si ya está llevado a cabo, ya está valorado, ya está con una decisión judicial, listo, se ejecuta, sí o sí. Gracias. Correcto, doctor. Tenemos dos últimas preguntas. Josué Castillo, adelante. Josué. Sí. Aló. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Al doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta, doctor. Mire, ¿qué sucede de que en una demanda por alimentos, ¿no? En esta parte la demandante realiza su proceso por demanda por alimentos, pero existía un acta conciliatorio, ¿no? Y por ende, la parte demandada contesta dicha demanda, pero a la vez, pero después hacen una variación de la demanda por aumento, una vez ya contestada. Ahora mi pregunta es, ¿podría ser improcedente esa demanda, toda vez que ya se había contestado primero? ¿O no? En realidad, qué muy buena pregunta, Josué, porque mira, al menos lo que tú me estás diciendo es, al menos felizmente que existe una variación, ¿eh? Porque hay procesos y en la cual inclusive he participado, ya inclusive ya en liquidación, ¿eh? Es más, te hago más compleja la pregunta, ¿qué sucede si un proceso de alimentos ha iniciado con una demanda donde se ha ocultado el acta de conciliación, la otra parte, pues, por una mala defensa, contesta como si no hubiese existido ningún tipo de conciliación y esto ha avanzado. Y recién cuando te contratan a ti, por ejemplo, Josué, adviertes de que, pero esto nunca debió llevarse como demanda de alimentos, tenía que haberse llevado como aumento. ¿Qué hacemos? La pretensión procesal está viciada desde el inicio. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, yo he advertido sin nulidad de oficio, ¿no? ¿Ha resultado? Si ha resultado, bueno, se peticiona, se le hace ver de que hay un asunto aquí del cual tiene que revertirse, ¿no? O discutirse. No pido la nulidad total, sino más bien nulidad de oficio hasta el punto de audiencia. ¿Por qué? Y en ese sentido quiero darte la respuesta también, Josué. Porque obviamente pedir la nulidad todo pues, también es un poquito contraproducente con los postulados de uno como abogado, ¿no? También tiene que ser razonable que si bien es cierto son caracteres procesales, pero también hay que salvaguardar los intereses materiales de un menor, ¿no? Pero en ese asunto de equilibrar, en un interés de una audiencia, se tendrá que sopesar o evaluar este tema de aumento de alimentos. Lo que me consulta sería aumento de alimentos. Es decir, el juez tendrá que conducir los puntos, ¿no?, controvertidos en esa materia de aumento de alimentos. No podría seguir bajo la lógica de una demanda de alimentos. ¿Se puede reconducir en ese sentido? Sí. ¿Improcedente? No, ¿no? Porque eso tendrías que volver a foja cero y eso sí es contra el sentido material de un proceso de alimentos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos la última pregunta por Ana Valdés. Adelante, Ana. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mire, soy una joven abogada y le quería comentar una experiencia que he tenido que me he quedado sorprendida en un caso de violencia familiar. Entonces usted me podría guiar en ese aspecto. Mire,
Yo estoy por la defensa de un joven, el cual es el agresor. La agraviada salió 1/5, él no es reincidente, y es más, ya se reconciliaron todo. Eso sucedió en el 2019, mire cuánto tiempo ha pasado y recién se ha dado la audiencia, ¿no? He solicitado al señor, muy arrepentido de todo ello, una conclusión, pero pues no entiendo por qué, y quisiera saber si usted, a su experiencia, cuál fue el razonamiento del juez, porque no aceptó la conciliación, la conclusión, perdón, y mandó una efectiva, ¿no? De 1 año. Y me quedo hasta ahora Sí. sorprendida porque no me llega la sentencia. Estoy esperando para A ver, apelarla, pero me quedo sorprendida. a ver, mira, esa solamente es una situación legal, estimado. ¿En qué sentido? Es que en materia de violencia no se acepta la conciliación, porque la violencia es un asunto público y cuando ya lo asume el Estado, eso sigue para adelante, ¿no? O sea, no hay vuelta que darle. Entonces, no le encuentro ahí un poquito de que desista o no, porque, o en todo caso, vería un argumento muy complicado de cómo impugnar esa decisión, ¿no? Quizás cuestión distinta sea en un divorcio, ¿no? Ahí sí. Ahora, entonces, son, digamos, cuestiones que sí tienes que un poquito evaluar a razón de qué criterio está otorgando el juez en esa sentencia, ¿no? Muchas gracias. Bien, doctor, esas han sido todas las preguntas de los participantes. De parte de SEFOCA reiteramos el agradecimiento por haber participado en esta sesión académica y bueno, por parte de los participantes espero que hayan podido absolver todas sus dudas y hayan cumplido con las expectativas del curso. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, un gran abrazo y bueno, espero que el arquitecto del universo les bendiga hoy y siempre. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, vamos a invitarlos a participar de nuestro diplomado en proceso de alimentos